21 de diciembre de 1945. Winston Churchill está en Chartwell, su finca campestre, cuando llega el telegrama. El general George S. Patton Jr., el comandante de combate más temido de Estados Unidos, está muerto. Churchill lee el telegrama una vez, luego 2 veces. Lo coloca en su escritorio, enciende un cigarro y mira por la ventana por un largo momento. Cuando finalmente habla a su secretaria, sus palabras no son floridas, no son diplomáticas, son contundentes, brutales y absolutamente reveladoras. Lo que Churchill dice en ese momento y en los días que siguen expone una verdad que el líder de guerra de Gran Bretaña rara vez admitía en público, que Estados Unidos había producido algo que Gran Bretaña ya no podía, un general de pura agresión despiadada, el tipo de comandante que ganaba guerras no con elegancia, sino con velocidad y violencia. Y ahora esa arma se había ido, justo cuando el mundo estaba entrando en su paz más peligrosa. Para entender la reacción de Churchill, necesitas entender lo que Patton representaba para él. Churchill había pasado 6 años peleando una guerra que casi había destruido Gran Bretaña. El imperio estaba en bancarrota. Las ciudades eran escombros. Una generación entera de hombres jóvenes había sido asesinada o mutilada. Y para 1945, Gran Bretaña estaba exhausta de una manera que es difícil de comprender hoy. Churchill sabía, aunque rara vez lo admitía públicamente, que Gran Bretaña ya no podía ganar guerras por su cuenta. Los días de dominio militar británico habían terminado. Estados Unidos era ahora el socio dominante en la alianza, el poderío industrial estadounidense, la mano de obra estadounidense. Y cada vez más, el liderazgo militar estadounidense era lo que daría forma al mundo de posguerra. Y entre los generales estadounidenses, Patton se destacaba aparte. Churchill había observado las campañas de Patton a través del norte de África, Sicilia, Francia y Alemania. Había visto lo que Patton podía hacer cuando era desatado, impulsar ejércitos hacia adelante a velocidades que parecían imposibles, explotar avances que comandantes más cautelosos consolidarían, y simplemente abrumar al enemigo a través de agresión implacable. Era un estilo de guerra que Churchill admiraba, porque era un estilo que Gran Bretaña una vez practicó, cuando el imperio era joven y hambriento, y dispuesto a ser despiadado. Así que cuando el telegrama llegó a Chartwell anunciando la muerte de Patton por lesiones sufridas en un accidente automovilístico, Churchill entendió inmediatamente lo que se había perdido. La secretaria de Churchill, Elizabeth Layton, estaba presente cuando recibió las noticias. Años después describió su reacción en sus memorias. Churchill leyó el telegrama en silencio, luego dijo: Patton ha muerto. Solo 2 palabras. Planas. Como un hecho. Layton esperó, sabiendo que Churchill diría más. Maldita lástima sangrienta. El hombre sobrevive 4 años de guerra. Norte de África, Sicilia, Francia, Alemania, y muere en un accidente automovilístico en tiempo de paz. Hay una ironía cruel en eso. Hizo una pausa para encender su cigarro, y luego dijo algo más revelador. Los estadounidenses no se dan cuenta de lo que han perdido. Todavía no, pero lo harán. Este no era el Churchill de discursos conmovedores y frases poéticas. Este era el Churchill privado, el estratega que entendía el poder militar en términos fríos y prácticos. Más tarde esa noche, Churchill redactó un mensaje formal de condolencias al presidente Truman y a la viuda de Patton. El mensaje fue apropiadamente solemne, elogiando el coraje y liderazgo de Patton. Pero fue lo que Churchill dijo extraoficialmente a sus jefes militares, a sus asesores más cercanos, a las pocas personas en las que confiaba con sus pensamientos sin filtrar. Eso revela lo que realmente creía sobre Patton. Al día siguiente, Churchill se reunió con el mariscal de campo Alan Brooke, su jefe del Estado Mayor General Imperial y asesor militar más cercano durante toda la guerra. Su conversación fue registrada en el diario privado de Brooke, que no fue publicado hasta décadas después. Según Brooke, Churchill comenzó preguntando: ¿qué pensabas de Patton? Brooke, nunca uno para medir palabras, respondió: táctico brillante, diplomático desesperante,
un oficial de caballería del siglo XIX que casualmente comandaba tanques en lugar de caballos. Churchill asintió. Sí, precisamente. Y eso es exactamente lo que lo hacía invaluable. Luego Churchill dijo algo que corta el corazón de su visión. Ya no producimos generales así, Alan. No podemos permitírnoslo. Producimos comandantes cuidadosos y competentes que coordinan con aliados, que consideran implicaciones políticas, que pelean guerras de manera civilizada moderna. Pero Patton peleaba guerras de la manera en que las guerras siempre han sido ganadas, con velocidad, choque y explotación despiadada de la debilidad enemiga. Brooke señaló que Patton había causado interminables problemas políticos, los incidentes de las bofetadas, declaraciones inflamatorias, conflictos con otros comandantes. Por supuesto que lo hizo. Ese es el precio de tener un arma como Patton. Era un arma. ¿Entiendes? No un diplomático, no un político, un arma. Y como cualquier arma, necesitaba ser apuntada en la dirección correcta y controlada. Pero cuando necesitabas a alguien para romper líneas enemigas y conducir 300 millas en 2 semanas, no había nadie mejor. Luego Churchill dijo algo notable. La tragedia no es que Estados Unidos haya perdido a Patton. La tragedia es que nunca tuvimos un Patton propio. No en esta guerra, de todos modos. Esta admisión revela algo que Churchill rara vez reconocía. El liderazgo militar de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial era fundamentalmente diferente del tipo de liderazgo agresivo y arriesgado que Patton encarnaba. Los generales británicos como Montgomery eran cuidadosos, metódicos, enfocados en minimizar bajas, porque Gran Bretaña simplemente no podía permitirse las pérdidas. Después de la masacre de la Primera Guerra Mundial, la cultura militar británica se había vuelto cautelosa, casi hasta la falta. Los generales estadounidenses, especialmente Patton, no tenían esas restricciones. Estados Unidos tenía la mano de obra, la capacidad industrial y la disposición de aceptar bajas a cambio de victoria rápida. Churchill entendía esta dinámica perfectamente. En una conversación con Anthony Eden, su secretario de Relaciones Exteriores, Churchill fue aún más explícito. Patton podía hacer cosas que Montgomery no podía soñar con hacer. No porque Montgomery no fuera brillante, lo era, pero porque Montgomery comandaba un ejército menguante de una nación exhausta. Cada baja británica importaba, cada decisión tenía que ser pesada contra lo que podíamos permitirnos perder. Patton comandaba un ejército en expansión de una nación que apenas estaba comenzando. Podía tomar riesgos que no podíamos tomar. Podía avanzar cuando teníamos que consolidar. Podía aceptar bajas que habrían sido políticamente imposibles para nosotros. Luego Churchill añadió, y por eso su muerte importa más de lo que la gente se da cuenta. Estados Unidos piensa que tiene docenas de generales como Patton. No los tiene. Tiene uno. Y ahora no tiene ninguno. Churchill siguió volviendo a esta idea de Patton como un arma. Surgió en múltiples conversaciones privadas durante las semanas después de la muerte de Patton. A un asistente Churchill dijo, los estadounidenses son sentimentales sobre sus generales. Quieren creer que sus comandantes son brillantes y adorables. Pero la guerra no se trata de ser adorable. La guerra se trata de destruir la voluntad de lucha del enemigo. Y Patton entendía eso mejor que nadie. Churchill elaboró. Cuando necesitabas romper la línea, Gustav, recurrías a preparación cuidadosa y fuerza abrumadora. Cuando necesitabas coordinar una invasión anfibia masiva, recurrías a planificación meticulosa. Pero cuando necesitabas correr a través de Francia más rápido de lo que el enemigo podía reagruparse. Cuando necesitabas relevar Bastogne en 48 horas. Cuando necesitabas a alguien que simplemente se negaría a aceptar que algo era imposible. Recurrías a Patton. Era un arma, continuó Churchill, un arma difícil, un arma que necesitaba mantenimiento constante y causaba dolores de cabeza interminables, pero un arma de tremendo poder. Y armas así no aparecen a menudo. En otra conversación, Churchill hizo el cálculo militar aún más claro. La pregunta no es si Patton era difícil de manejar. La pregunta es si sus resultados justificaban la dificultad.
Y la respuesta es obviamente sí. El hombre condujo desde Normandía hasta la frontera alemana más rápido de lo que nadie pensó posible. Relevó Bastogne cuando todos los demás dijeron que no se podía hacer. Cruzó el Rin con tal velocidad que los alemanes no pudieron organizar una defensa. Esos son los tipos de resultados que ganan guerras. Pero los comentarios más reveladores de Churchill sobre Patton llegaron cuando comenzó a pensar en el futuro, específicamente sobre la Unión Soviética. Para diciembre de 1945, Churchill ya estaba profundamente preocupado por el expansionismo soviético. Había visto a Stalin consolidar control sobre Europa Oriental. Había observado fuerzas soviéticas negarse a retirarse de territorios que habían ocupado, y estaba cada vez más convencido de que Occidente pronto enfrentaría un nuevo tipo de conflicto con su antiguo aliado. Aquí es donde la evaluación de Churchill sobre Patton se vuelve verdaderamente profunda. En una conversación con su secretario privado, Churchill dijo: ¿Sabes qué? Los soviéticos respetaban la fuerza, la decisión, comandantes que estaban dispuestos a ser despiadados. Respetaban a Patton porque Patton los asustaba, no por lo que había hecho, sino por lo que era capaz de hacer. Churchill continuó: Los soviéticos entendían a Patton de una manera en que nunca entendieron a Eisenhower o Bradley. Patton era una amenaza inmediata y creíble, el tipo de general que realmente podría atacar si era provocado, y eso es valioso incluso en tiempo de paz, especialmente en tiempo de paz. Luego Churchill añadió algo escalofriante: Estamos entrando en un periodo donde las guerras no se pelearán directamente, se pelearán a través de amenazas, a través de demostraciones de fuerza, a través de hacer que tu adversario crea que estás dispuesto a ir más lejos de lo que ellos están. Y Patton era el arma perfecta para ese tipo de guerra. Su mera existencia era un disuasivo. Hizo una pausa. Luego añadió: y ahora se ha ido, justo cuando necesitamos ese tipo de disuasivo más. En un momento particularmente sincero con el mariscal de campo Montgomery, quien había tenido sus propios choques famosos con Patton, Churchill articuló algo que debe haber sido difícil para el líder británico admitir. Bernard, dijo Churchill, sé que tú y Patton no se llevaban bien. Sé que era arrogante, insubordinado e imposible de trabajar a veces. Pero esto es lo que necesitas entender. En 50 años, cuando los historiadores escriban sobre esta guerra, van a recordar a Patton más que a cualquier general británico, excepto tal vez tú mismo, y van a recordarlo no a pesar de su agresión, sino por ella. Montgomery comenzó a objetar, pero Churchill continuó. Gran Bretaña ganó esta guerra a través de resistencia, a través de negarse a rendirse cuando todo parecía perdido, a través de construir alianzas y coordinar con socios. Esas son cualidades admirables, pero no son las cualidades que inspiran a futuros generales o asustan a futuros enemigos. La agresión de Patton, ese impulso despiadado e implacable hacia adelante. Eso es lo que la gente recordará. Eso es lo que la gente temerá. Churchill luego hizo su punto explícito. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Gran Bretaña ya no produce generales como Patton porque ya no peleamos guerras de la manera en que Patton las peleaba. No podemos permitírnoslo. Somos una potencia en declive, manejando nuestro declive con dignidad y habilidad. Estados Unidos es una potencia ascendente, que aún no ha aprendido los límites de su fuerza, y Patton encarnaba eso perfectamente. Todo ese poder crudo y sin refinar, sin comprensión real de límites. Ahora ese poder se ha ido, concluyó Churchill, y no estoy seguro de que Estados Unidos se dé cuenta de lo que ha perdido. Quizás la evaluación más completa de Churchill sobre Patton vino en una carta que escribió al mariscal de campo Jan Smuts de Sudáfrica, uno de sus confidentes más cercanos durante toda la guerra. La carta era personal y no estaba destinada a publicación. En ella, Churchill escribió: Las noticias de la muerte de Patton me han afectado más de lo que esperaba. No porque conociera bien al hombre. Nuestras interacciones reales fueron limitadas, sino porque reconocí lo que representaba. Un tipo de liderazgo militar que la historia rara vez produce y que el mundo moderno encuentra cada vez más incómodo.
Patton no era apto para tiempo de paz. Era políticamente sordo, socialmente torpe fuera de círculos militares y constitucionalmente incapaz del tipo de matiz diplomático que el tiempo de paz requiere. Pero en guerra era magnífico. Entendía algo que la mayoría de los generales modernos han olvidado, que las guerras no se ganan mediante acumulación cuidadosa de ventajas, sino mediante aplicaciones repentinas y abrumadoras de fuerza en momentos decisivos. Los estadounidenses lo extrañarán. Aunque puede que no se den cuenta todavía, buscarán otro Patton y no encontrarán uno, porque hombres como Patton emergen de una combinación particular de temperamento, entrenamiento y momento histórico. Ese momento ha pasado. La era que produjo oficiales de caballería que podían hacer la transición sin problemas a comandar divisiones blindadas ha terminado. Churchill concluyó: hemos perdido un guerrero en una era que cada vez más será manejada por administradores, y temo que extrañaremos tales guerreros antes de lo que pensamos. Pero para entender completamente por qué muerte Patton afectó Churchill tan profundamente, necesitamos entender contexto más amplio. Diciembre de 1945. No fue solo final guerra, fue comienzo algo nuevo, algo peligroso. Churchill había visto señales meses antes. Conferencia Yalta, febrero 1945. Stalin prometió elecciones libres Europa Oriental. Nunca materializaron. Conferencia Potsdam, julio 1945. Stalin insistió mantener tropas territorios ocupados, indefinidamente. Para diciembre, patrón era claro. Unión Soviética no iba a retroceder, iba a expandirse. Y Occidente enfrentaba elección. Resistir o aceptar. Churchill entendía que resistencia requeriría más diplomacia. Requeriría matresa amenaza-fuerza creíble. Tipo fuerza Patton representaba. En conversación privada con Clement Attlee, quien había reemplazado a Churchill como primer ministro julio 1945, Churchill fue brutalmente franco. Clem, perdimos más que general cuando Patton murió. Perdimos carta negociación. Stalin respetaba a Patton porque Patton era impredecible, peligroso. Tipo hombre realmente empujaría botones si provocado. Eisenhower es brillante coordinador. Bradley es sólido comandante. Pero ninguno asusta a Stalin. Patton asustaba. Y miedo es moneda vale oro diplomacia. Attlee preguntó si Churchill realmente creía Patton habría atacado soviéticos y ordenado. Churchill respondió: no sé. Ese es punto. Nadie sabía. Ni siquiera Stalin. Y incertidumbre es poder. Patton era salvaje suficiente, agresivo suficiente, ideológicamente comprometido suficiente que podría haber hecho esa posibilidad, por remota. Así Stalin pensara dos veces. Esta fue evaluación estratégica fría, no sentimentalismo. Churchill no estaba llorando amigo perdido. Estaba calculando cambio, balance, poder. Días después muerte Patton, Churchill dictó memorándum privado, nunca enviado, simplemente archivado papeles personales, descubierto décadas después. En él escribió: muerte Patton llega a momento crítico. Occidente necesita demostrar determinación frente a ambiciones soviéticas. Necesitamos generales hacen Stalin pausa. Patton era tal general. Su reemplazo no será fácil encontrar. Churchill también entendió algo más sutil, algo sobre psicología de Stalin mismo. Stalin respetaba fuerza bruta, desconfiaba astucia. Patton era fuerza bruta, pura, sin disimular. Stalin entendía eso, respetaba eso, incluso temía eso. En conversación con embajador soviético, Churchill una vez mencionó Patton. Embajador rostro cambió, ligero endurecimiento mandíbula. Churchill notó. Más tarde comentó asistente: ¿viste? Mención nombre Patton. Soviéticos reaccionan, no Eisenhower, no Bradley, Patton, porque Patton tipo hombre ordenaría ataque mañana si pensara necesario, y ejecutaría brillantemente. Esta fue arma psicológica, y ahora desaparecida. Churchill también reconoció dimensión cultural pérdida Patton. Patton representaba cierto tipo masculinidad militar, agresiva, sin disculpas, dispuesta a correr riesgos enormes. Ese tipo de liderazgo estaba desapareciendo, no solo Gran Bretaña, sino Occidente generalmente. En carta privada a Smuts,
Churchill expandió pensamiento. Mundo posguerra no será amable guerreros como Patton. Seremos gobernados comités, alianzas, tratados, burocracia, hombres acción, hombres decisión inmediata brutal. Serán vistos reliquia, anacronismo. Pero temo estaremos equivocados, porque cuando siguiente crisis venga, y vendrá, necesitaremos hombres dispuestos a actuar sin esperar aprobación comité, y no tendremos. Esta fue profecía notable. Churchill, viendo futuro Guerra Fría, reconociendo que conflicto sería diferente, pero no menos peligroso, y argumentando que hombres como Patton serían necesarios, aunque tipo guerra cambiara. Conversación Churchill con Montgomery continuó más allá de intercambio inicial. Montgomery, todavía defensivo, intentó argumentar que guerra moderna requería coordinación sobre agresión individual. Churchill no estuvo de acuerdo. Bernard, coordinación importante, pero no suficiente. En momento crítico, cuando todo balance, necesitas comandante empuje adelante sin mirar atrás, sin esperar confirmación, sin verificar todos aliados están listos. Patton era ese comandante. Montgomery señaló que tipo liderazgo causaba fricciones. Churchill cortante. Por supuesto causa fricciones. Toda arma efectiva incómoda a usar. Pistola retrocede. Cañón es ruidoso. Patton era difícil, pero efectivo. Y efectividad, no comodidad. Gana guerras. Luego Churchill hizo observación devastadora sobre el liderazgo británico. Problema nuestro, Bernard, y hablo generalmente, no personalmente, es que nos volvimos demasiado civilizados para tipo guerra, requería ganar rápido. Pesamos bajas, consideramos consecuencias políticas, consultamos aliados, todo admirable, todo necesario, pero lento. Patton no lento, Patton era rayo, y rayos ganan batallas, comités ganan paz. Necesitábamos ambos. Ahora solo tenemos comités. Montgomery intentó defender aproximación británica. Churchill sacudió cabeza. No estoy criticando, estoy declarando hecho. Gran Bretaña ya no puede permitirse guerra estilo Patton. No tenemos hombres, no tenemos recursos, no tenemos voluntad política. Aceptar bajas requiere velocidad. Estados Unidos tenía, pero perdieron hombre, sabía usar. Esta fue admisión amarga para Churchill. Reconocimiento que era imperio, había pasado punto poder proyectar fuerza militar agresiva. Ahora dependía de Estados Unidos, y Estados Unidos acababa a perder mejor practicante tal fuerza. Churchill también reconoció dimensión personal pérdida. Patton, pesar flaquezas, había sido hombre acción. Tipo hombre Churchill admiraba, incluso envidiaba. En momento reflexivo, Churchill dijo asistente cercano, Patton tenía cualidad rara, certeza. Sabía estaba correcto, nunca dudó, nunca vaciló. Eso puede ser arrogancia, pero guerra es fuerza, y fuerza tipo no se enseña, nace. Asistente preguntó si Churchill creía compartía cualidad. Churchill pensó momento, quizás una vez, durante guerra, cuando todo oscuro, cuando invasión parecía inevitable. Tuve certeza. Sabíamos resistir, sabíamos ganar eventualmente, pero esa certeza nacida desesperación. Patton certeza era diferente, era temperamento, manera ser. Esta fue rara momento autorreflexión Churchill, comparándose Patton, reconociendo similitudes, pero también diferencias fundamentales. Churchill, también preocupado sobre reacción pública estadounidense muerte Patton, temía estadounidenses no entenderían perdido, verían como tragedia personal, no estratégica. En telegrama privado embajador británico Washington, Churchill escribió: Importante educar estadounidenses sobre pérdida real, muerte Patton, no solo héroe guerra, sino activo estratégico, herramienta diplomática. Su ausencia debilitará posición occidental, negociaciones soviéticos. Obviamente esto no puede decirse públicamente, pero privadamente, entre líderes, debe entenderse. Embajador respondió preguntando cómo hacer esto. Churchill, sutilmente, conversaciones privadas. Mencionar Stalin respetaba a Patton, que soviéticos veían Patton amenaza, plantar semilla, dejar crecer.
Esta fue clásico Churchill, trabajando canales informales, moldeando percepciones, intentando influir pensamiento estratégico incluso fuera gobierno. Semanas después muerte Patton, Churchill escribió ensayo privado, nunca publicado, titulado Sobre pérdida guerreros. En él exploró tema más amplio: civilización moderna incómoda guerreros. Preferimos diplomáticos, negociadores, constructores consenso, y tiempo paz, preferencia correcta. Pero peligro es olvidar que paz mantenida a última instancia por voluntad defender. Y defensa, real defensa, requiere hombres dispuestos a usar violencia. Patton era tal hombre, no apologético, no conflictuado. Sabía guerra era violencia, abrazaba, usaba brillantemente, y por eso era incómodo, porque nos recordaba verdad preferimos ignorar. Este fue Churchill en forma más filosófica, luchando con tensión entre valores civilizados y realidades poder. Conclusión ensayo fue particularmente reveladora. Extrañaremos Patton, no inmediatamente, pero eventualmente. Cuando enfrentemos adversario no responde razón, solo fuerza. Entonces recordaremos necesitamos hombres como él. Esperemos podamos encontrar reemplazo, aunque dudo. Esta fue profecía Churchill y resultaría correcta. Guerra Fría requeriría exactamente tipo de terminación agresiva Patton representaba. También hubo dimensión más oscura, evaluación Churchill. Reconocimiento que pérdida Patton podría emboldener soviéticos. Si pensaban Occidente perdido filo, perdido voluntad confrontar. En Memorándum Gabinete Guerra, Churchill escribió advertencia. Debemos vigilar señales soviéticos interpretan muerte Patton como debilidad occidental. Debemos demostrar determinación aumentada, no disminuida, especialmente Europa Oriental. Este fue cálculo estratégico frío, usando muerte Patton como llamado a acción, intentando convertir pérdida en motivación. Churchill también consideró legado histórico Patton, cómo sería recordado, qué lecciones futuras generaciones aprenderían. En conversación con historiador militar, Churchill dijo: Patton será recordado siglos, no porque fue perfecto, sino porque fue excepcional. Historia recuerda excepcionales, no competentes. Patton era ambos, pero excepcionalidad es lo que perdura. Historiador preguntó si Churchill creía Patton modelo seguir. Churchill cuidadoso. ¿Modelo? No. Nadie debería intentar ser Patton. Fue único. ¿Pero inspiración? Sí. Recordatorio que audacia. Velocidad. Agresión decisiva. Todavía tiene lugar guerra moderna. A pesar todo tecnología, todo coordinación. Final, alguien debe empujar adelante. Esta fue evaluación balanceada. No a geografía, sino reconocimiento Patton fortalezas dentro contexto limitaciones. Churchill también reflexionó sobre ironía muerte Patton. Sobrevivir guerra, solo morir paz. Parecía especialmente cruel para hombre, vivió combate. Patton murió fuera elemento, dijo Churchill amigo. Como león muere cautiverio, no porque débil, sino porque jaula no natural. Patton necesitaba guerra, prosperaba guerra. Paz era jaula para él. Este fue momento raro, empatía. Churchill reconociendo dimensión humana, tragedia. No solo pérdida estratégica, sino fin, vida vivida, propósito específico, propósito terminado. Cuando Churchill finalmente habló públicamente muerte Patton, palabras fueron medidas, apropiadas, diplomáticas. Pero quienes conocían Churchill entendieron subtexto. En Cámara Comunes, Churchill dijo: General Patton fue comandante extraordinario. Su contribución victoria aliada inconmensurable. Su pérdida sentida profundamente ambos lados Atlántico. Pero últimas palabras fueron más significativas. Generales como General Patton son raros. Historia no produce muchos. Y cuando desaparecen, dejan vacío no fácilmente llenado. Dejan vacío no fácilmente llenado. Esta fue evaluación real, Churchill. Todo demás era protocolo. Meses después, conversación privada reveló cuán profundamente Churchill pensaba sobre implicaciones muerte Patton. Hablando con militar estadounidense visitante, Churchill preguntó: ¿Quién será su Patton ahora? Oficial confundido. Churchill clarificó:
¿Quién será general asusta enemigos? ¿Quién será comandante Stalin debe tomar serio? Porque necesitan tal general, especialmente ahora. Oficial mencionó varios nombres. Churchill sacudió cabeza a cada uno. Competentes, todos competentes, pero ninguno Patton, ninguno tiene fuego, ninguno tiene certeza absoluta, ninguno hará a Stalin despertar noche preocupado. Esta fue punto real. Para Churchill, valor Patton no era solo militar, era psicológico, político, estratégico. Último comentario registrado Churchill sobre Patton vino 1946, casi año después muerte. Churchill estaba preparando discurso Fulton, Missouri, famoso discurso cortina hierro. Mientras escribía, pausó. Dijo asistente. Patton habría entendido esto. Amenaza soviética. Necesidad confrontar. Habría estado listo a actuar. Extraño eso sobre él. Claridad, disposición. Asistente preguntó si Churchill habría querido Patton comandando fuerzas occidentales si conflicto venía. Churchill pensó largo tiempo. Sí, con reservas. Patton necesitaba control, supervisión, pero sí, porque cuando empujas viene empujar. ¿Quieres comandante no vacila? Patton nunca vaciló. Esta fue evaluación final, balanceada, reconociendo flaquezas, pero afirmando valor fundamental. 21 de diciembre de 1945, Winston Churchill aprendió George Patton estaba muerto. Su respuesta no fue sentimental, no fue poética, fue evaluación fría, estratega entendía qué había perdido. Gran Bretaña ya no producía generales como Patton, hombres agresión pura, impulso implacable, porque Gran Bretaña ya no podía permitirse tales generales. Estados Unidos había producido uno, y ahora, mientras mundo entraba paz incierta Unión Soviética, esa arma había desaparecido. Churchill entendió algo muchos no. Valor Patton no solo fue qué logró durante guerra, sino qué representaba futuro. Era disuasivo, amenaza. Tipo general hacía adversarios pensar dos veces antes de empujar demasiado duro. Sin Patton, balance poder posguerra cambió ligeramente. No suficiente nadie notara inmediatamente, pero suficiente que Churchill, con mente estratégica comprensión cómo poder realmente funciona, reconoció pérdida. Fueran cuales fueran flaquezas Patton, y fueron muchas, era irreemplazable. No porque no hubiera otros generales competentes, sino porque no había otros generales dispuestos a ser tan agresivos, tan implacables, tan despreocupados comodidad convención. Churchill llevó ese reconocimiento consigo Guerra Fría. E historia probaría correcto. Mundo extrañaría marca particular. Competencia despiadada Patton más nadie realizó momento. Años después, cuando Churchill escribió Memorias Guerra, dedicó pasaje notable Patton. Contraste otros generales estadounidenses. Descripción fue personal. Emotiva manera Churchill rara vez permitía. Entre generales estadounidenses conocí durante guerra. Patton fue más singular, no más grande. Eisenhower tenía visión estratégica superior. Bradley, mejor entendimiento logística moderna. Pero Patton poseía cualidad rara. Fuego interior impulsaba siempre adelante. Incapacidad de aceptar derrota, o demora, o cualquier obstáculo como permanente. Esa cualidad lo hizo difícil trabajo, pero también lo hizo invaluable, porque guerra, real guerra, no ganada planificación, ganada ejecución, voluntad de imponer sobre enemigo. Patton tenía voluntad absoluta. Churchill concluyó sección con observación cargada. Su muerte dejó vacío estratégico muchos no reconocieron, pero aquellos entendíamos naturaleza poder. Aquellos entendíamos cómo adversarios piensan, reconocimos inmediatamente y lamentamos profundamente. Esta fue cerca tributo personal Churchill daría, reconociendo no solo habilidades militares Patton, sino impacto estratégico muerte. En conversaciones finales vida, Churchill ocasionalmente mencionaba a Patton, siempre con cierto tono. No nostalgia exactamente, sino reconocimiento era particular había pasado. Patton fue último su tipo, dijo una vez. No habrá otro. Mundo cambió. Guerra cambió. Tipo comandante Patton fue ya no posible. No aceptable.
quizás bueno, pero también pérdida. Esta fue Evaluati.